Tema vamos a hablar de trabajo, de nuevas normativas o prórrogas de normativas. Puntualmente se prorrogó la suspensión de despidos de parte de empleadores y empleadoras y además el pago de doble indemnización por esta prórroga va a regir 90 días más. Recuerden ustedes que era una de las medidas que había puesto el gobierno de la nación cuando vimos tantas actividades cerrarse y no poder desarrollarse al 100%. Vamos a tomar contacto ahora con Agustina Lacase. Ella es abogada especialista en Derecho del Trabajo que gentilmente ya nos atiende para hablar un poquito de todo esto y algunos temas más. Agustina, soy Fernanda. Buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? Un Muchas gusto hablar con gracias. vos. Gracias por atendernos, Agustina. Bueno, queríamos preguntarte un poco esto, ¿no? Se ha prorrogado por 90 días esto de que no se pueden hacer despidos y la doble indemnización que todavía se sostiene para empleadores y empleadoras de la nación. Un poco, ¿cómo estás viendo esto a nivel laboral? ¿Hay mucha preocupación del lado de los empleadores? Sí, seguramente va a haber mucha preocupación del lado de los empleadores. Verdaderamente esto implica una protección al trabajador que continúa frente a Ujú. esta situación de emergencia sanitaria. Cabe destacar que este decreto que ha salido, este decreto 39 barra 2021, establece tres cuestiones fundamentales, ¿no? Primero, como bien decías vos, amplía esta emergencia, esta situación de emergencia ocupacional que fue declarada en el mes de diciembre de 2019, en donde establecía justamente la duplicación de los montos de las indemnizaciones frente a un despido sin causa. Ujú. En segundo lugar, establece una prórroga de esta prohibición de despidos y de suspensiones, ya sea sin causa o por causales relacionadas a problemas económicos, en definitiva, o falta de trabajo, ¿no? Se prohíbe estos despidos y estas suspensiones por el plazo de 90 días, medida que es necesaria, que protege a los trabajadores, que protege al trabajo, ¿no? Ujú. Justamente lo que se buscó en un primer momento, decretada la emergencia sanitaria por COVID, era que se procedieran a realizarse despidos, digamos, masivos y que justamente las personas se encontraran en una situación de desprotección absoluta. Claro. Eh, no se puede dudar de que esta medida, en un principio, de apenas decretada la pandemia el año pasado, la situación de emergencia sanitaria, era indiscutible, ¿no? Y a lo largo del tiempo, cuando va pasando, ¿no? Y ya cuando estamos hablando después de un año, se necesitan de otras medidas, no solamente de esta prohibición de despido, porque es una situación que empieza a ser cuestionable, ¿no? Que cuestionable si aplicamos la ley de contrato de trabajo, si tenemos en cuenta que existe esta situación de fuerza mayor, está regulada en la ley de contrato de trabajo, entonces empieza a ser cuestionable y se hace necesario justamente la existencia de otras medidas que acompañen esta prohibición de despidos. Bueno, te referís a postergar algunas obligaciones tributarias, como también seguridad social, que se está dando para los empleadores como para contrarrestar esto. Siempre que se habla, digamos, de qué cuestiones, digamos, se pueden eh, ahorrar en cierta manera por parte del empresario, parece que nos fijamos en los trabajadores, ¿no? Y enseguida nos ponemos a hablar de los aportes. No, yo creo que en este caso es necesario empezar a hablar de exonerar a este empresario que ha sufrido con esta situación de crisis, de exonerarlo de otras cargas impositivas, Ujú. ¿no? Que justamente ayudarlo para que no afecten a las cargas establecidas por el trabajo, ¿no? En cuanto que no afecten ni a las remuneraciones ni a los aportes que debe realizar al sistema de la seguridad social, ¿no? Pareciera ser de que el único impuesto que afecta al sector empresario es todo lo referido a la situación, a los trabajadores, y no es así. Claro. Actualmente el sector empresarial tiene una serie de cargas tributarias que justamente pueden ser
tratadas, digamos, de otra forma. Por eso esa es la cuestión de otras medidas que pueden ayudar, ¿no? Claro, bueno, la cuestión de los ATP, de la asistencia para pagar las remuneraciones a los empleados fue clave durante todo este tiempo, ¿no? Exactamente, sí, totalmente clave. Y bueno, todas las otras medidas que se han llevado a cabo, ¿no? Claro. Pero por eso mismo, la medida es necesaria, ¿no? La medida de duplicación de las indemnizaciones también es necesaria porque lleva, digamos, no siguen estas indemnizaciones el coste, digamos, no siguen, justamente pierden el valor adquisitivo, ¿no? Se pierden con la indemnización, con la inflación, entonces hace necesario que se establezca esta duplicación de las indemnizaciones, ya ahora bien con un monto, en virtud justamente de esta cuestión de razonabilidad en base a la ley de contrato de trabajo. Claro, claro. ¿No? Y hay otra cuestión, Sí. que este decreto, yo en los debates que he escuchado, se deja de lado, que no es menor, y diría que es muy importante, que es el tema que el decreto establece el reconocimiento de la enfermedad profesional de COVID, como el COVID como enfermedad profesional, respecto de todos los trabajadores que realicen tareas laborales fuera de su lugar, fuera de su domicilio, Ajá. ¿no? Esta cuestión es muy importante porque es algo que no se ha justamente protegido a los trabajadores durante todo el año. Las personas que han prestado tareas en los establecimientos dentro de esta situación de pandemia, una vez finalizado la situación que vivimos todos de aislamiento obligatorio, no se les ha reconocido el carácter profesional de la enfermedad. Entonces, justamente hay que recordar que tenemos una superintendencia que no está trabajando presencialmente, ¿no? Que esta situación que ha sido denunciada por el Colegio de Abogados el año pasado, esta situación que se da en toda la provincia, entonces no se ha reconocido, digamos, dificulta muchísimo al trabajador pedir el reconocimiento de la enfermedad profesional del COVID que ha sufrido. Estos trabajadores quedan desprotegidos, no saben si han quedado con secuelas, no hay un órgano que se encargue de revisar luego de sufrida la enfermedad en qué condiciones han quedado y sobre todo que existe en los hechos una presunción de que ese COVID no se contrae justamente en el trabajo, cuestión que este decreto deja bien en claro que la enfermedad de COVID-19 para toda persona que preste tareas en el establecimiento es una enfermedad profesional. Claro, te referís a que, bueno, la empresa por supuesto tiene que hacerse cargo de todo tipo de testeos y tratamiento por cuestiones de ART, ¿no? Regiría en ese sentido, está como una nueva enfermedad laboral, pero también un seguimiento de parte, me imagino, de un médico laboral de cómo está la persona para volver o volver de a poco a su puesto de trabajo. Considero que en realidad quienes se tendrían que hacer cargo de justamente todo el control son las RT, Claro. ¿no? No el empresario. Y esta es una de las medidas bien. que justamente, yo digo, al sector empresario se le ha pedido un gran esfuerzo, lo ha hecho, los trabajadores han hecho un enorme esfuerzo, ¿no? Y hay un gran ausente dentro de todo lo que ha sido esta situación de pandemia, ¿no? Que son las RT. Ajá. Entonces, las RT tienen la obligación de prevención, de cuidado y de indemnización al trabajador. Bien. Siempre se destaca que la cuestión de la indemnización, ¿no? Y se olvida justamente esta cuestión de la prevención. O sea, primero que el daño a la salud del trabajador no se produzca. Segundo, que una vez que tenemos el daño a la salud del trabajador, se trate para procurar que ese trabajador vuelva a su situación anterior y se encuentre completamente sano. Y si no es así, que se lo indemnice por el daño en su salud que tiene, que eso es el porcentaje de incapacidad. Perfecto. Bien, en este caso, creo que las RT, basado en esta obligación que tienen de prevención, conforme al sistema normativo de riesgo de trabajo, necesariamente deben tomar a su cargo todos los que son los testeos y demás cuestiones para prevenir que se dé la situación de contagio dentro del establecimiento. Claro. Una vez que se da, necesariamente es una enfermedad profesional
que deben cubrirla y luego deben indemnizarla. Claro, ¿no? claro, perfecto. Agostina, si te parece, quería tocar también con vos el tema de, bueno, se reglamentó la ley de teletrabajo en estas últimas horas. Bueno, sos especialista en Derecho del Trabajo. ¿Me podés hacer como una comparación de qué lugar ocupaba el teletrabajo, esta nueva era, antes de la pandemia y ahora? ¿Tenés muchas más consultas? ¿Era algo que antes veías que iba a llegar tarde o temprano? Bien, bueno, sí, yo hace unos meses hablaba acá en el programa con Paula, ¿no? Yo soy Sí, una defensora de la ley de teletrabajo. A mí bien, me gustó, digamos, la sanción y creo que era absolutamente necesario, ¿no? No es que el teletrabajo no existía, obviamente que esta situación de pandemia nos puso a todos a realizar teletrabajo y hubo, digamos, como se aceleró este proceso, ¿no? De teletrabajo. En la Argentina no existía una normativa, se establecía, únicamente había una normativa del trabajo a domicilio, con lo claro. cual obviamente no alcanzaba. Ujú. Entonces, esta ley creo que es absolutamente, digamos, yo festejé cuando se sancionó, es necesario y por supuesto que han aumentado las consultas, ¿no? Hay cuestiones que necesitaban tratarse, como por ejemplo en protección, justamente para proteger a estos trabajadores, como en el derecho de la desconexión, Claro. la asistencia, las obligaciones, cómo hacemos con estas obligaciones familiares que tenemos a cargo, ¿no? Todo aquello que nosotros vimos trabajando desde nuestras casas, bueno, y que ahora tiene justamente una protección, ¿no? Claro, bueno, también hay un punto importante que es la reversibilidad de esto. ¿Nos podés explicar un poquito de qué se trata y cuándo es posible pedir volver a un puesto presencial? Bien. El tema es el siguiente, ¿no? El teletrabajo es una modalidad de prestación de tareas. Sí, Esta ley no es una ley aislada, es una ley que se sanciona y se incorpora dentro de la ley de contrato de trabajo como modalidad de prestación de tareas, bien. ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, si nosotros como modalidad desde el principio pactamos que el trabajo se va a realizar mediante esta modalidad de teletrabajo, o sea, el Sí, trabajador va a estar fuera del establecimiento, en su domicilio o en un domicilio distinto al del establecimiento, sí, bueno, en ese caso, la reglamentación establece que no va a poder, digamos, pedir justamente esta reversibilidad, no va a poder pedir prestar tareas dentro del establecimiento porque desde un primer momento pactamos que iba a ser en estas condiciones de teletrabajo, ¿no? No claro. así para el caso de aquel trabajador que realiza tareas de forma presencial y luego se hace un cambio de modalidad, pasa al teletrabajo, Claro, ese trabajador sí puede pedir que se vuelva a su puesto. Esto perfecto. es por un tema, digamos, el trabajo no solamente, digamos, le da a la persona la posibilidad de tener su remuneración y su subsistencia. El trabajo es el ámbito social donde la persona se desarrolla, ¿no? Ujú. Entonces, el teletrabajo no es maravilloso, no es, en muchos casos justamente genera situaciones de aislamiento, genera enfermedades, Claro. genera una cuestión, digamos, de distintas cuestiones que hacen que esa persona quiera volver del modo presencial. Ujú. En el caso que ese contrato se hubiera desarrollado de modo presencial, bueno, el empleador tiene 30 días para, digamos, reincorporarlo bajo esa modalidad. Claro, claro, bueno, Siempre sí. establece la ley que nos tenemos que basar por los principios de buena fe, Ujú. ¿no? Entonces, si ese empleador tiene un establecimiento y tiene para darle tareas dentro del establecimiento, va a tener que realizarlo de esa forma. Si ese Totalmente. establecimiento se encuentra cerrado, y bueno, ahí justamente hay que apelar a los principios de buena fe, Bueno, ¿no? bueno, bárbaro. Y Nosotros analizar la situación. excelente, completísimo, Agostina. Bueno, sí, yo también soy partidaria de esta ley que vino a poner blanco sobre grises en algunas cosas, ¿no? Pero bueno, importante para que se puedan respetar los derechos de los trabajadores que también están trabajando allí en sus casas. Te agradecemos muchísimo este contacto con Puntal AM, Agostina. No, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Bueno, que tengas Saludos. un buen día. Adiós.
La doctora Agostina Lacase, especialista en Derecho del Trabajador, de Trabajo. Bueno, primero hablando un poco de esta prórroga por 90 días de doble indemnización y prohibición de suspensiones y despidos. Y por otro lado, la reglamentación ya efectiva de la ley de teletrabajo en nuestro país, que viene a sumarse a todas las cuestiones laborales que hacen a los derechos de empleadores y trabajadores también.